Los ordenadores portátiles son uno de los nichos de mercado que más ha cambiado en los últimos años gracias a los distintos avances tecnológicos, pero a veces es complicado saber qué modelo nos conviene elegir, ¿verdad? No te preocupes que hoy te traigo un recopilatorio de los mejores modelos en relación calidad-precio de este año, para que puedas hacer la mejor compra. Vamos a verlos. Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores gadgets, como los mejores accesorios para portátiles o los mejores portátiles AMD, así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya. En este recopilatorio hemos recogido los mejores modelos atendiendo a diferentes perfiles de usuario. Aquel más centrado en la ofimática, el que necesita un modelo más potente para poder jugar a las últimas novedades o el que necesita que sea lo más portable posible para llevarlo a todas partes, con el fin de cubrir todas tus posibles necesidades y elijas la mejor opción. En un ordenador portátil, sin importar tanto el uso que le vayas a dar, influye en primer lugar el tamaño y el tipo de la pantalla, tanto en la portabilidad del modelo como en la potencia necesaria, así como el procesador y memoria RAM elegidas por el fabricante, junto, como no, a la tarjeta gráfica, mientras que otros aspectos como el sistema operativo, el almacenamiento o el apartado de conectividad, aunque relevantes, quedan en un segundo plano. Dicho esto, en este recopilatorio he seleccionado modelos de distintos fabricantes con muy buena reputación, como pueden ser marcas como HP, Lenovo, Huawei o Acer, cada uno con sus distintas fortalezas y puntos a mejorar, pero siempre recomendables para cualquier usuario por su excelente relación calidad-precio. ¡Arrancamos! Primero, HP 15S. Arrancamos este recopilatorio de los mejores ordenadores con un modelo de HP que cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas y resolución Full HD, encuadrado en una gama económica, pero que no necesita hacer grandes renuncias a nivel de especificaciones, incluyendo un procesador Ryzen 4500U fabricado por AMD y que se acompaña, atención, con 12 GB de memoria RAM para todo el sistema y con una gráfica integrada también de AMD. El procesador cuenta con 6 núcleos con capacidad de alcanzar velocidades de hasta 4 GHz y al ser memoria de tipo DDR4 divididas en un stick de 8 GB y otro de 4 GB y contar además con un disco duro de 512 GB en formato SSD, la velocidad y el rendimiento del sistema aumenta considerablemente y no será necesario que cierres aplicaciones para mantener la fluidez del sistema en todo momento. No va a importar la carga de trabajo. A la hora de mantener esta excelente relación calidad-precio, uno de los sacrificios es la falta de un sistema operativo incluido por defecto, por lo que deberemos instalar uno por nuestra cuenta. Y a nivel de complementos y tecnologías adicionales, no cuenta con lector óptico para CDs, evidentemente, pero a cambio dispone de lector de tarjetas SD, dos puertos USB 2.0, un puerto USB de tipo C y un puerto HDMI, además de una cámara True Vision con resolución HD. Nada mal para empezar, ¿verdad? Segundo, Lenovo IdeaPad 3. Pasamos a un equipo fabricado por Lenovo que reduce el tamaño hasta las 14 pulgadas, en busca de una mayor facilidad para transportarlo. El panel utilizado para la pantalla de tipo TN ofrece una resolución Full HD y cuenta con un brillo de hasta 250 nits y dispone de tecnología anti-glare para evitar reflejos, además de poder configurar otros parámetros haciendo uso de la configuración de Windows 10 Home, instalado por defecto. En el apartado técnico, este modelo de Lenovo opta por un procesador fabricado por Intel, en concreto el modelo i3-1115G4. Al ser un modelo correspondiente a la última generación, cuenta con diferentes optimizaciones para reducir el consumo energético sin por ello perder rendimiento. Se acompaña por un total de 8 GB de RAM de tipo DDR4, divididos en dos sticks de memoria de 4 GB de RAM cada uno, que alcanza una velocidad de 3200 MHz. A modo de complemento cuenta con una tarjeta gráfica de tipo integrado Intel UHD Graphics que nos va a permitir de disfrutar de algunos títulos ligeritos, pero sin grandes lujos. En lo que al almacenamiento se refiere, monta un disco duro de tipo SSD con tecnología NVMe, ampliable hasta los 512, aunque parte del espacio se va a ver empleado en la instalación de Windows 10 Home, incluida por defecto. Tercero, Huawei MateBook D14. Turno ahora para la gama MateBook de Huawei, de gama mucho más alta que los productos mencionados hasta ahora anteriormente, con un diseño más estilizado que encaja la categoría de Ultrabook, con una pantalla de 14 pulgadas de diagonal y resolución Full HD, que además cuenta con tecnología IPS, te va a garantizar un perfil de color muy realista y muy ajustado en precio.
Tienes todos los links en la descripción del vídeo. En el apartado de los componentes, pues emplea un procesador Intel Core i5-1021U, una generación por detrás de la última gama disponible, aunque no nos va a afectar demasiado al rendimiento, que puede proporcionarnos gracias a los 16 GB de RAM que complementan este sistema para garantizar un perfecto funcionamiento, incluso con las aplicaciones más exigentes del mercado, contando también con una tarjeta gráfica dedicada Intel UHD Graphics. Si por algo destaca la gama MateBook de Huawei es por su diseño, contando con un porcentaje de pantalla del 84% y un detector de huellas para desbloquear el sistema de manera inmediata. A nivel de puertos, pues cuenta con 3 puertos USB, uno de versión 3.0, otro de la versión 2.0 y uno de tipo C para ampliar la compatibilidad con distintos dispositivos, un puerto para auriculares y un puerto HDMI. A nivel de extras, además de incluir Windows 10 instalado en su versión Home, el equipo nos va a permitir colaboración multipantalla con teléfonos de la misma marca, eso sí, además de una batería que otorga una autonomía de hasta 10 horas haciendo uso de aplicaciones de ofimática, que se verá reducida a media hora si nos dedicamos a consumir contenidos, aunque el cargador de 65 vatios nos va a permitir recargar un 46% de batería en apenas 3 minutos, una auténtica bestia. Cuarto, Acer Swift 5. Llegamos a un modelo de alta gama fabricado por Acer, encuadrado en su gama Swift, que combina portabilidad y potencia a partes iguales, que se ven reflejadas en este modelo que cuenta con una pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD, que además de utilizar un panel IPS da lugar a un mayor realismo. El hecho de contar con una pantalla táctil hace que sea un modelo más que recomendable para usuarios centrados en el aspecto de la productividad, para lo cual también está capacitado a nivel técnico. En este caso, monta un procesador Intel Core i5-1135G7 de 4 núcleos que puede alcanzar velocidades de hasta 4,2 GHz, combinado con 8 GB de memoria RAM de tipo DDR4 y el uso de una tarjeta gráfica de gama alta, Iris Xe Graphics, también fabricada por Intel. Es por esto que junto al disco duro de tipo SSD de 512 GB tendremos asegurado un rendimiento suficiente para cualquier tarea sin importar la exigencia de esta. Además, podremos sacar un partido adicional de esta potencia gracias a la cobertura del 100% del espacio de colores sRGB que garantiza este panel, facilitando así también su uso para tareas de diseño gráfico o edición de vídeo. Quinto, Huawei MateBook X Pro. Cerramos este recopilatorio volviendo a la gama MateBook de Huawei, con un modelo superior si cabe, en el que la etiqueta Pro lo dice todo, con una pantalla que alcanza la resolución 3K QHD, que equivale a 3000 x 2000 píxeles, con un formato de pantalla de 3 medios para favorecer la productividad. El diseño se ve realzado además por la cobertura del 91% de la parte superior, con este panel táctil que cuenta con tecnología LTPS para mejorar la experiencia de uso. En el interior podemos encontrar un procesador Intel Core i7 de 10ª generación, con el modelo 1051U. Este chip con 4 núcleos puede alcanzar velocidades de hasta 4,9 GHz y se ve complementado por 16 GB de RAM de tipo LPDDR3, en este caso con velocidades de hasta 2133 MHz, que puede lastrar un poco el rendimiento en algunos casos de necesidad máxima, junto a una tarjeta, eso sí, dedicada, el modelo GeForce MX 250 de Nvidia con 2 GB de memoria dedicada. A nivel de conectividad, por otro lado, dado su diseño estilizado, cuenta únicamente con 2 puertos USB de tipo C y un puerto USB estándar, por lo que probablemente necesitaremos accesorios para ampliar el rango de dispositivos compatibles con este modelo, claramente orientado hacia usuarios que necesiten mover su equipo con mucha frecuencia, pero que no puedan permitirse renunciar a la potencia que nos brinda este espectacular modelo fabricado por Huawei. Si estás buscando portátiles, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores accesorios para portátiles o los mejores portátiles AMD. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.